Usted también estuvo hoy detrás de un caso que nos llamó muchísimo la atención porque se presentó un accidente antenoche donde un taxista permaneció prensado durante varios minutos y según el testimonio de uno de los testigos, la gente pasaba y a pesar de que el hombre estaba en sus últimos minutos de vida, nadie paró a ayudarle, Paulo. Muy lamentable y muy triste el testimonio que nos da precisamente el colega Josué Lara, quien es encargado de comunicación del Cuerpo de Bomberos. Él estaba fuera de sus labores, pero pasa en ese momento cuando recién se presentó el accidente y él vio que pasaron muchos vehículos y lo ignoraron. Vamos a ver el testimonio y cuál es el trabajo precisamente del Cuerpo de Bomberos en este tipo de situaciones. Atender una emergencia en la que está en riesgo una vida nunca es un trabajo fácil para los cuerpos de socorro. Esta semana en el país se registraron varios fallecimientos por accidentes de tránsito. Uno de los momentos más difíciles es toparse con personas prensadas y cerca de perder la vida. Josué Lara trabaja para el Departamento de Comunicación del Cuerpo de Bomberos y sufrió una experiencia dolorosa cuando ya fuera de sus labores topó con una lamentable escena sobre la autopista General Cañas. Había una persona prensada en ese carro, que era el chofer. Nos fijamos rápidamente si había otra persona que lo acompañaba. No había nadie, solamente él, estaba con vida. Inmediatamente tomamos el teléfono, llamamos al despacho de emergencias de bomberos, coordinaron bomberos, coordinaron Cruz Roja. No había nadie, pasaron un montón de carros, nadie se detuvo. Le hablamos a la persona, tratamos de apoyarlo, le hablamos cerquita, ¿verdad? Que aguantara, que Dios, que se pusiera con Dios, en fin. Junto con otros socorristas, acompañaron a la víctima, que horas después, lamentablemente falleció. Es muy lamentable que la persona haya fallecido, pero es más lamentable aún pensar de que la indiferencia de las personas, la falta de empatía, habrían generado que esa persona estuviera esos últimos minutos, pero solo. Nos dolió muchísimo saber que esa persona murió. ¿Cuál es el consuelo? Y de hecho ayer una tía de esa persona me escribió, el consuelo es que no quedó solo, el consuelo es que humanamente quienes estuvimos ahí hicimos lo posible por apoyarlo. Al teniente Marco Rosales le tocó intervenir en este incidente. Salvar una vida siempre será prioridad, pero después de la labor, el sentimiento comienza a invadir a estos héroes. Hay un más allá, ¿verdad? Lo que le explicaba ahorita, tal vez tratar de buscar algo, de comunicarse con algún familiar para poder decirle, vea, véngase para acá, hay un accidente, y son detalles muy difíciles. Yo creo que a nadie espera una llamada de este tipo, mucho menos de alguien que desconoce y decirle, mira, estamos atendiendo un accidente y hay algún familiar involucrado. En su labor saben que no deben dejarse llevar por el sentimiento, pero muchas veces es inevitable. Se trata de mantener esa concentración y sí, al final, tal vez uno entre su equipo de trabajo se llama un poquito acá y comenta algunos detalles de esos sentimientos que hay que muchas veces dejar aún ahí porque no se puede absorber tanto, muchas veces tanto este sufrimiento y ese dolor que va a afectar a otras personas, a otras familias. El Cuerpo de Bomberos cuenta con este equipo especializado para intentar salvar a las personas que sufran accidentes de tránsito y queden prensadas. Aquí vamos a manipular un separador hidráulico. Esta herramienta nos permite accesar a uno de los vehículos, alguna de los lados donde están colapsados o han sido impactados, para poder entrarle a las partes de las puertas o a presionar alguno de los componentes del vehículo para poder empezar a liberar a alguna persona que esté prensada o atrapada dentro del habitáculo del vehículo. Este equipo hidráulico es un complemento, tiene este separador hidráulico, tenemos una cortadora, la cual permite en algunos detalles llegarle a bisagras y demás para poder retirar o para poder cortar el techo. Y en el caso de este dispositivo, esto es un pistón hidráulico, lo conocemos como un RAM, nos permite un desplazamiento mayor que el separador y poder accesar o poder remover inclusive un dash hacia adelante de un vehículo o poderlo levantar si está colapsado un poco hacia abajo.
En los últimos 3 días se registraron hasta 6 muertes debido a accidentes de tránsito. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Bien, Michael y amigos televidentes, ya ustedes escucharon el testimonio, lo que fue llegar a atender este accidente. No había todavía, según nos comentó Josué, no había ningún reporte de parte del 911 a las autoridades, a pesar de que ya llevaba varios minutos de haber ocurrido este accidente, este prensado que había chocado contra un árbol según nos indicó, en las cercanías de Real Cariari, sobre la autopista General Cañas, y él mismo tuvo que hacer el llamado a las autoridades, o a los socorristas más bien, para que llegaran a hacer la extracción. Y es que los casos de personas prensadas son cada vez más comunes, como lo reportaban las mismas autoridades. Estamos viendo también imágenes del lamentable accidente donde falleció un conductor que usted nos reportaba el día de ayer, que colisionó por la parte trasera de un bus, y hablamos de las paradas de buses peligrosas, pero es que efectivamente a cómo quedan esos vehículos y la imagen que estamos viendo, ese vehículo, cómo quedó la parte frontal, uno entiende completamente las palabras de los bomberos y la complejidad del tipo de herramientas que tienen que utilizar ahora para lograr extraer a las víctimas, que en algunos momentos no son víctimas mortales, son personas que todavía tienen vida y que están esperando el auxilio, el traslado a un centro especializado para poder tratar de salvarle la vida precisamente. Ese fue el caso del testimonio que nos contaba Josué. Esa persona que lamentablemente fallece minutos después en el Hospital México, ¿qué hubiera sucedido si en el mismo momento en el que pasa el percance, cualquiera de los conductores que iban pasando de una vez hacía el aviso a las autoridades? Posiblemente hubiese habido una reacción más a tiempo para poder salvarle la vida, pero hubo que esperar varios minutos que pasaran cerca de 30 a 35 vehículos, y hasta que él pasó en ese momento hizo el llamado directamente a los bomberos, no por medio del 911. Por el 911 en ningún momento ingresó ningún reporte acerca de este lamentable hecho de este señor taxista que eso me parece increíble, falleció, la verdad. Minutos después. Eso me parece increíble, porque uno está ante una situación de emergencia, y yo creo que por lógica lo primero que reacciona es llamar al 911, que en este caso no se hubiese dado. No podríamos especular que la persona estaría con vida, pero por lo menos pudo haber recibido la atención de una forma más pronta. Totalmente, y es que en ese momento, como nos comentaba en el testimonio, se encontraba viva. Ellos le estaban hablando, llegaron los cuerpos de socorro, hicieron la extracción de la persona. Incluso otro detalle que nos contaron es que en el momento en el que estaban realizando este trabajo, pasó un camión a alta velocidad que no pudo reaccionar a tiempo ante la escena y colisionó nuevamente al taxi con el conductor adentro en ese momento, lo cual complicó todavía mucho más esta escena y el lamentable desenlace que O que se sea, da con en la muerte este del caso caballero. fue el choque del taxista contra el árbol y además una colisión de otro vehículo que venía a alta velocidad. ¿Es así? Correcto. ¿Entendí De bien? hecho, ese vehículo pasa y colisiona levemente al taxi, al punto de moverlo de la escena, y además, según nos indicó, casi lo atropella a él, a Josué, y a la esposa, y al señor de la grúa, que en ese momento se encontraba en la escena también. Bien, de verdad que a veces uno da por sentado de que ante una situación de emergencia todos vamos a reaccionar de la misma manera, y claramente no es así. Vale la pena hacer el llamado a la solidaridad también, porque son minutos claves. Uno no sabe, como lo digo y lo repito, si hubiese llegado el vehículo de emergencias antes, uno no sabe si la persona, o no podríamos especular si hubiera sobrevivido o no, pero por lo menos hubiese tenido una atención más pronta y tranquilidad, incluso para sus seres queridos. Pablo. Correcto, y olvidarnos también de que lo primero que vamos a hacer es grabar el accidente para subirlo a redes sociales, para hacerlo viral. Lo primero es
llamar al 911 y que las autoridades, o en este caso los cuerpos de socorro, se encarguen en ese momento, pero lo primero, llamarlos para que lleguen lo más pronto posible a cubrir el suceso. Bien, Pablo, muchas gracias por ese reporte. Buenas noches.